pasaremos a los anuncios. Leeré en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 80. Y dice así: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor los serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde el alto de la hora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar sus pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Al que el Señor lo guíe. Señor, queremos pedirte que tú nos ministres a través de tu siervo, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Abre, oh Señor, también nuestra boca para alabarte y bendecirte, pero sobre todo, oh Señor, que tu palabra no solamente nos instruya, sino que también modifique aquello que se tiene que modificar en nuestras vidas, y que todo, oh Señor, redunde para tu honra y gloria. Bendícelo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre y por amor de Jesús. Amén. Buenas tardes. Bueno, es un privilegio estar aquí con ustedes. Ya sois un poco como una iglesia medio hermana, porque a muchos de vosotros, especialmente a vosotros, os tengo vistos. Y hay personas que conozco y que quiero mucho y que hace mucho tiempo que nos visitan por Vilafranca, ¿verdad? Y es un privilegio, por muchas razones. También porque esta iglesia fue la primera iglesia en la que entré después de muchísimos años de no querer saber nada, gracias a que mi esposa me invitó, y con esos ojos, ¿cómo iba a negarme? No pude más que venir por los ojos. Luego encontré algo increíble. En aquel momento recuerdo que estaba Roberto. Bueno, he estado con José Luis antes de venir aquí y estábamos comentando con Eva que el Señor nos cuida muy bien, mucho más que nosotros. Él es fantástico. Nos ama incluso más que nosotros mismos. Así que la única forma que había de que José Luis descansara hoy era que estuviera en la cama de un hospital. Bueno, pues así sea, así tiene que ser. Vamos a ver cómo sigue y vamos a seguir orando. Vamos a tener he pensado, porque estaba meditando en toda esta situación política en la que nos encontramos, y es tan complejo, todo se ha complicado tanto. Resulta que todo el mundo esperaba que Mas tuviera una mayoría increíble, y no fue así. Incluso la oposición, creo que en el fondo tenían claro esto, que Mas tendría una gran mayoría después del 11 de la diada, ¿verdad? Pero no fue así. Y como no fue así, ahora hay que pactar. Y los partidos se están volviendo locos. A ver qué digo y a ver qué no digo. A ver qué prometo y a ver qué no prometo. Pero es medio contradictorio porque todos sabemos en el fondo que no van a cumplir la mayoría de cosas que dicen que van a hacer. Y lo más curioso es que ni siquiera ellos están seguros de que vayan a cumplir
lo que están prometiendo. Yo creo que a diario encontramos pruebas de esto, ¿verdad? Y cuando más importante es el político, más barbaridades hace. Qué curioso es que nos hayamos inmunizado a esta realidad. Qué curioso es que yo, que vivo en un pueblecito así, allí donde se termina el mundo, tenga ya de por hecho que el alcalde de mi pueblecito, que es un pueblecito que no tiene ninguna importancia, ya doy por hecho que allí donde puede, mete la mano y que utiliza el engaño para ello, ¿no? Bueno, y todo esto, meditando en todo este tema político complicado en el que estamos, pues bueno, me llevó a hablaros hoy de los pactos que sí tienen sentido, de las promesas que sí tienen sentido. Frente a toda esta situación de engaño y de hipocresía, ¿dónde tenemos que aferrarnos? Así pues, he creído conveniente hacer un rápido repaso por los pactos más significativos desde la historia de la creación, desde el principio. Vamos a hacer un repaso sencillo, porque con que son tantos los pactos, son tantas las promesas, vamos a hacer un repaso así rápido por esos pactos. Y creo que esto nos puede ayudar a cohesionar la Biblia y nos puede dar algunas herramientas. Así que vamos a ir leyendo, no hay un texto sobre el cual vamos a fijar esta predicación. Vamos a ir utilizando diferentes textos que nos van a estar hablando de diferentes pactos. Bueno, hemos de ver que en la historia Dios demuestra su amor para un ser humano caído, al cual está restableciendo justamente esa relación que se había perdido con Dios, ¿verdad? Se había roto. Y esta relación toma forma de pacto. Por lo tanto, hemos de empezar aclarando qué es, de qué hablamos cuando hablamos de un pacto, porque lejos de pensar lo que habitualmente o socialmente conocemos, lo que es un pacto, que sería algo de que una persona y otra persona se ponen de acuerdo en algo, los dos ponen algo y ahí pactan, ¿verdad? Así vamos a aclarar un poco de qué estamos hablando. Y para ello empezaremos diciendo lo que no es un pacto. Cuando estamos hablando de un pacto bíblico, ¿de acuerdo? No estaríamos hablando de un pacto que se lleve a cabo entre dos. Vais a perdonar mi castellano, que me cuesta un poco hablar el castellano. No se trata entonces de un acuerdo que se lleva entre dos partes que están en una misma situación, que están en un mismo nivel, que negocian bajo ciertas condiciones. No es un pacto que depende de las dos personas que van a ejercer ese pacto. El cumplimiento depende de una sola parte. El concepto bíblico de pacto se acerca más a un rey vencedor que se aproxima a un siervo que está vencido, con la diferencia de que Dios no nos trata como un siervo vencido, nos trata más bien como un padre trataría a su hijo. Y entonces las condiciones del pacto las pone el rey, no el siervo, y no son negociables. El vaso de barro no le va a decir al alfarero cómo tiene que hacer las cosas. Dios ofrece algo, ofrece salvación, ofrece comunión, pero bajo sus condiciones. Él ofrece restablecer esa relación, pero Él es el que tiene que poner las condiciones. Entonces el hombre acepta o rechaza. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido sobre 5 de los pactos. Así que aproximadamente, yo creo que a las 12:30 en casa. ¿Sí? ¿Va bien? No hay problema. No sé qué tendría que decir, no creo que yo tuviera palabras. Vamos a empezar por el pacto de la naturaleza. En el capítulo 6 de Génesis encontramos este pacto. Se llama pacto de la naturaleza, pacto de Noé, el pacto de la creación, el pacto del arco iris. El hombre se encuentra en un mundo caído, él es un pecador, como la copa de un pino. Todo está estropeado por el hombre, todo se ha pervertido, por lo que Dios determina terminar con la humanidad.
Y termina con todo el mundo excepto Noé, porque era el único justo, y su familia. Y vemos que Dios lo que pretende mediante este pacto es dejar claro que no va a sucederse de nuevo esta situación, no se va a repetir. No va a haber ningún desastre natural de estas características y la raza humana va a ser guardada. En Génesis, en el capítulo 9, versículos 11 al 13, leemos lo siguiente. Ya, sí que, si les parece, se van apuntando los versículos, porque con que hay bastantes que vamos a estar viendo, pues por amor al tiempo los iré leyendo así. Dice Génesis capítulo 9 del 11 al 13, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. En primer lugar, decir que este gran pacto es un pacto de Dios con el universo y el ser humano. Y esto abarca a todo ser humano, tanto el cristiano como el no cristiano. Es un pacto del cual todo el mundo se beneficia. Indica que Dios va a conservar este universo, este mundo, porque Dios tiene un plan. Dios no hace absurdos. Dios tiene un plan. Y si va a salvar al hombre, va a ser por algo. Entonces el pacto es un compromiso con la tierra para que estemos bien tranquilos en cuanto a que vamos a seguir existiendo y vamos a seguir existiendo en ella. La verdad es que a veces me paro a pensar, ahora que veníamos por las montañas, como es desde Vilafranca, bueno, Urdal. Atravesamos así como un pequeño puerto así de montaña y hay unos bosques verdes y la verdad es que me parece maravilloso. Hoy hacía un sol tan blanco de invierno y tan bonito y me parece increíble que todo esto aún perdure, ¿no? Y entonces pienso en que los niños siguen naciendo bien y que todo es precioso, ¿no? Cómo el Señor está manteniendo realmente al hombre y la creación. Y reflexionando dices, pero es que realmente nosotros lo estamos estropeando todo. No obstante, las cosas siguen funcionando. Él sigue manteniendo. La realidad del arco iris como señal de este pacto no nos habla solo de que la tierra vaya a perdurar y de que no vaya a haber más diluvios. Hemos de recordar, al ver ese arco iris, la esperanza como seguridad. Hemos de ver que Dios nos ama, que ya desde entonces, y a pesar de nuestra pecaminosa realidad, Él tiene un pacto y que lo va a cumplir, porque como hemos dicho, no hace absurdos. Tiene un objetivo muy concreto, que es salvarnos, para que le demos gloria a Él. Ese es su objetivo para el hombre. Es en definitiva el pacto del arco iris, un pacto de amor, que se orienta hacia el pacto de pactos. Y esto es algo que quisiera que tengamos presente durante todo el rato. Todos los pactos van orientados al pacto de pactos. Luego hablamos de este. Mantiene el escenario necesario para que este algún día sea realizado, para que un día Cristo venga y cumpla ese pacto, para que algún día se haga hombre y muera en esa cruz. También provee el escenario para que algún día vuelva a buscarnos, como lo ha prometido, ¿verdad? Vamos ya a ver un poco sobre el pacto abrahámico. Es el pacto de Abraham, ¿verdad? Lo encontramos en el capítulo 12 de Génesis y se repite más de 10 veces a lo largo de la Biblia. En el capítulo 15, en el versículo 9, encontramos una rara costumbre que se basa en traer unos animales. Yo creo que ustedes conocerán ya esta. Cogían unos animales, los cortaban por la mitad, los separaban dejando la sangre en medio. Era una tradición judía. Entonces, cuando dos hombres pactaban, lo que hacían era pasar por en medio de estos animales. De esta forma, se estaban comprometiendo
a que si alguno de los dos rompía el pacto, sería partido, como esos animales. Es un poco sanguinario, pero bueno, era la práctica habitual en aquellos tiempos. Solo de esta forma quedaba el pacto sellado, y era algo realmente importante. Resulta que en este caso sucede algo un poco diferente. Si vamos al versículo 17 de este capítulo, no sucedió exactamente esto, sucedió algo distinto. Dice así: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Se comprende, la presencia de Dios estaba pasando entre esos dos animales en el momento en que se estaba llevando a cabo el pacto abrahámico, el pacto con Abraham. Pero Abraham no estaba cruzando, solo estaba Dios. Es el pacto de Dios con Abraham, no es el pacto de Dios y Abraham. Esto es importante. Descansa solo sobre la fidelidad de Dios, pues Abraham no era fiel. Abraham era pecador como todos nosotros. Solo podía depender de que Dios lo cumpliera. Este es el pacto que encontramos justamente en el capítulo 12. Si me queréis acompañar en los versículos 2 y 3, que hace la siguiente afirmación. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Es un pacto perpetuo, es un pacto irrevocable, es un pacto que no tiene fin. ¿Y por qué iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra? Creo que todos conocemos la respuesta, ¿no? Sería mediante la descendencia de Abraham que aparecería Jesús, dejando atrás 41 generaciones. Este pacto no es entonces algo, no podemos pensar en este pacto como algo que sucedió y que no va con nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros. Pues el cumplimiento de este pacto nos está afectando y en gran manera, no es cualquier cosa. Como consecuencia de ese pacto es que Cristo nació sin pecado, vivió sin pecado y murió con mi pecado y con el tuyo. Vamos a seguir y nos vamos fijando como todo va al final a una misma dirección, ¿verdad? Vamos a seguir con el pacto de Sinaí. Este es el pacto que Dios realiza con Moisés y lo encontramos en Éxodo, en el capítulos 19 y 20. Es el pacto con el pueblo de Israel. El pueblo es liberado de su esclavitud en Egipto, todos conocemos, ¿verdad? Y entonces, antes de introducirlos en la tierra de Canaán, se realiza este pacto. Y en este pacto, ¿qué es lo que sucede? Pues Dios entrega al pueblo un código de vida sobre el cual regirse. Estamos hablando de la ley. Pues a pesar de haber sido salvados, no se nos permite vivir como se nos antoja, ¿verdad? Entre otras cosas porque no sabemos vivir como se nos antoja. Esto no ha de confundirnos, no ha de confundirnos en cuanto a las obras. Pues este no es un pacto de obras, en el que Dios nos dice cómo es que debemos comportarnos y ser de esta forma salvos. Es un pacto que se basa en la gracia, que va a producir obras. Es un pacto que, basado en la gracia, va a tener unas consecuencias que se van a manifestar en nuestras obras. Por lo tanto, esas obras van a ser consecuencia de una relación con Dios y no van a ser el objetivo principal. La ley, en definitiva, es para el bien del pueblo, por lo tanto, forma parte de ese plan de salvación del pueblo. Pues es necesaria para nuestra santificación. El error lo cometemos nosotros cuando de esas leyes hacemos un Dios, ¿verdad? Como si cumpliendo esas leyes fuéramos a ser salvos.
vemos que en esta misma ley de Moisés había una provisión para el pecado del pueblo. Dios revela a su pueblo sobre la necesidad de llevar a cabo los sacrificios de animales y de cómo hacerlo. Y todo esto apunta, todos lo sabemos, hacia una misma dirección, que es Cristo. No es más que un tipo de lo que va a suceder. Y esto, en realidad, como los otros que hemos estado viendo, nos habla de un pacto de pactos. Nos está orientando hacia algún lugar. Seguimos con el pacto davídico. Lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 17. 2 de Samuel 7, del 12 al 17. Dice así: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la apartaré de Saúl, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Bueno, este pacto tiene 5 puntos que vamos a mencionar rápidamente. David tendría un hijo que le sucedería en el trono, y este sería el que iba a establecer el reino, ¿verdad? Este hijo, estamos hablando de Salomón, edificaría el templo, no sería David. El trono del reino salomónico se afirmaría ya para siempre. En cuarto lugar, la casa, el reino y el trono de David serían estables eternamente. Y en quinto lugar, Israel sería plantado en su propia tierra para siempre. Bueno, esto nos habla de Salomón y de su trono, pero no podemos dejar de trazar cierto paralelismo con el mismo Cristo, pues Dios le dio toda potestad en el cielo a Cristo y en la tierra con autoridad para realizar el juicio. Cristo establecería el reino de reinos. Ese reino sería estable y sería afirmado para siempre. Es precioso notar cómo al mismo tiempo que Dios no permite a David hacer su casa para Dios, porque leemos en el texto que es David el que decide hacerle casa a Dios. Es curioso que no le permite hacerlo precisamente por esa razón, porque era la casa de David para Dios. Es que es Dios el que tiene que hacer la morada para el hombre. Y en este caso lo va a hacer a través de Salomón. Keil afirma lo siguiente, que me ha parecido muy clarificador. Dice: Dios debe primero construir la casa de una persona, antes que esa persona pueda construir una casa a Dios. Y que todo esto nos hable de la realidad de que Cristo establecería ese reino, al mismo tiempo que lo está estableciendo ya en ese preciso momento en la historia. En ese momento en la historia en que nos está hablando, en el que está sucediendo, nos está sucediendo de lo que va a suceder luego con Cristo. Él iba a construir el templo del Evangelio, una casa para el hombre, para el nombre de Dios. El templo espiritual de los creyentes verdaderos, para ser morada de Dios en el Espíritu. Siempre afirmamos que la Biblia, yo supongo que habrán escuchado de que la Biblia es cristocéntrica, ¿verdad? Es realmente importante. Y es que si vamos viendo y si vamos indagando y vamos estudiando, es que está llena de Cristo, desde el principio hasta el final. Todo está orientado hacia un mismo lugar, que es Cristo. Hay algo que me ayudó con la lectura, especialmente del Antiguo Testamento. Y creo que es interesante que lo tengamos en cuenta. Cada uno de estos pactos de los que estamos hablando, de alguna forma forman parte de un gran pacto.
Todos ellos son pequeños pactos que nos orientan al gran pacto de pactos, al pacto con mayúsculas. Nos orientan al pacto de gracia. En todos ellos hay un aspecto predominante que tiene que ver con la restauración del pueblo de Dios. Tiene que ver con nuestra salvación. Sirven para proveer del escenario, para preparar todas las cosas para que el gran pacto se lleve a cabo, para que el pacto de gracia sea consumado. Este es el pacto de pactos. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, cuando ahora vayamos a casa y cojamos la Biblia y vayamos viendo los pactos más significativos, os animo a que lo hagáis, y vemos el texto y lo leemos, y vemos este plan precioso. Esto es admirable. Esto habla de un Dios muy grande, que nos viene cuidando ya desde hace tanto tiempo. Es precioso todo el plan. Y tenemos un privilegio tan grande de vivirlo desde la perspectiva en la que estamos, porque ya han pasado muchas cosas. Y tenemos la Biblia que nos lo cuenta. No podemos estudiar la Biblia, no podemos estudiar cada uno de los pactos de la Biblia por sí solo sin tener en cuenta la cruz. Es tan importante. Siempre hemos de leer partiendo de esta. Vimos que Dios ya desde Génesis establece un plan de salvación que hace referencia a Jesús. Ya en el mismo momento en que el hombre peca, ya dice que Dios le dice a la serpiente que la descendencia de Eva iba a herir a la serpiente, al diablo en la cabeza. Ya está hablando, ya nos está indicando que va a hacer algo, que va a haber una salvación, que nos va a rescatar. Y es que tenemos que ir atando cabos, porque todo tiene un sentido, y el Señor nos permite ver parte de ese sentido. Y es precioso. En el centro siempre está la gracia redentora de Dios. Él dice, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Qué bonito pertenecer a ese pueblo. Esto es lo que Dios quiere desde el principio. ¿Y qué trabajo le está costando? Nos está invitando a adorarle para que participemos de su fiesta preciosa de adoración, en la que están Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pacto es eterno y universal y nos transporta a nosotros. Nos quita del tiempo para pasarnos a la eternidad. Recoge todo el propósito y todo el plan de Dios, este pacto de gracia. Y restablece esa salvación, proporciona esa salvación al pueblo de Dios. En las Escrituras estaba ya prevista la futura realidad de que el pueblo de Dios al pueblo de Dios, las personas del pueblo que formamos el pueblo de Dios, no lo iba a determinar ni raza, ni color, ni situación social. Si recordamos en Gálatas capítulo 3 dice, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y habla de todas las naciones en un contexto en que hablar de todas las naciones era algo complicado. Ya no sería necesario ser judío. ¿Y por qué hablo de esto? Lo que nos haría hacer partícipes de esa salvación era solo la fe en Cristo, ya desde antes de que Cristo apareciera. ¿Y cómo nos afirma Pablo que los de la fe son bendecidos? Lo afirma de una forma tan clara y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Todo esto lo digo justamente para hacer un llamado a personas que quizás no pertenecen a este pacto. Yo, aunque no os conozco a todos, ¿fuiste bendecido por Cristo, por esa fe salvadora? Debemos preguntarnos estas preguntas. Si no es así, lo que estamos hablando es que no hay barrera que lo impida, no hay nada que lo impida. Tienes que querer.
Tienes que buscar a Cristo en la verdad, en su palabra, no en el hombre. Tienes que buscar a Cristo. Y Él está deseando hacerte partícipe de ese pacto precioso, que ya viene desde tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo de pacto cumplido no nos puede dejar indiferentes, porque esto no es una historia más. No sé si podéis ver hoy la coherencia de este Dios que lleva toda la vida prometiendo y cumpliendo todo lo que dice, al mismo tiempo que nosotros hacemos todo lo contrario, una y otra vez. Hablamos del pueblo de Israel como si fueran los grandes transgresores de la ley, pero cuando pensamos en nuestras vidas a nivel personal, no estamos tan lejos muchas veces. No es suficiente argumento este como para dejar de controlar nuestras vidas ya de una por todas y darle las riendas al Señor. Él lo hace muy bien, lo hace mucho mejor que nosotros, porque Él sabe por qué nos creó. Nosotros no. Es un gozo terrible saber que el mismo Dios que estaba ahí con Adán y Eva y nos habló ya de Jesús en ese momento, está aquí cumpliendo aquello que prometió entonces. Y es que no son cuentos chinos. Este Dios que está hoy cuidando de nosotros estaba allí con Adán y Eva. Es un gozo saber que el Dios que prometió a Noé conservar la tierra, hoy está aquí conservando la tierra y conservándonos a nosotros en ella. Sigue permitiendo que estemos en el escenario ideal para que el plan se cumpla. Es un gozo inmenso saber que el Dios de Abraham, al que le prometió esa gran descendencia de la que surgiría ese Salvador, hoy está aquí entre nosotros con esa promesa cumplida. Ya Cristo vino y nosotros somos receptores de esa gracia. Es un gozo saber que el Dios de Moisés, el mismo que proporcionó la ley al pueblo para ser instruidos, sigue diciéndonos hoy cómo debemos de comportarnos y sacando a la luz que no podemos por nosotros mismos. Pero el mayor gozo lo tenemos en Cristo y la promesa de salvación, la promesa de gracia, que se basa en un amor tan grande, que no podemos ni llegar a entender. A veces oro y digo, Señor, no llego a vivir la realidad de tu gran milagro en la cruz, pero sí que podemos percibirlo. Es un amor que ya empezó desde antes de haber sido creados, ya fuimos escogidos desde antes de la creación. Es un amor que está latente mediante estos pactos de los que hemos estado hablando a lo largo de toda la historia. Cristo es la roca sobre la cual fundamentar nuestras vidas. No podemos confiar en nada creado, porque el mundo está caído y en nosotros hay pecado. Nada va a salir bien. ¿Cómo vamos a confiar en los políticos? ¿Cómo vamos a depositar nuestras esperanzas en cualquier cosa que no sea Dios? Ya podemos pactar ya. No dejamos de hablar y hablar. Pero no está claro que no podemos cumplir aquello a lo que nos comprometemos. El amor de Cristo es un amor que no tiene fin, que es eterno, que nos ama incluso cuando nosotros le apartamos y nos traslada a todos los que le hemos amado a un plan de vida inimaginable. Y siempre hay más. Cada día puede ser mejor. Es el gran pacto de la historia del mundo, el pacto de la gracia. Es la historia de Dios, es la historia de la Biblia. La historia de un Dios de amor que se hace hombre para venir a buscar lo que se había perdido. Y ya no hay nada más.
Solo es Él. Vamos a orar. Pare, és un privilegi tan gran, Senyor, tenir-te. Tenir-te des de sempre i saber que tu sempre, Senyor, perdures en el temps i que ens vens acaronant i estimant-nos, Senyor, des del principi, Senyor. Com ens cuida, Senyor, i com ens portem, Pare. Pare, vull demanar-te perdó perquè no sempre soc conscient d'aquesta realitat. Perquè no deixo de posar-me al mig, no deixem de posar-nos al mig. I molestar-te a tu i al teu pla, Senyor. Perdona'ns, Pare. Senyor, ajuda'ns a veure la realitat de que no podem perquè no en sabem, Senyor. Pare, volem deixar-te les coses a les teves mans. Volem que canvis el nostre cor, Senyor. Canviant així la nostra voluntat, Senyor. Que volem caminar mirant a tu només i deixant les coses al món, Senyor. Tu ets l'única cosa sòlida. Tu ens proveeixes de tot, Senyor. Ho has demostrat tantes vegades al llarg de la història que és l'única roca ferma sobre la qual fonamentar les nostres vides. Ho has demostrat tants cops, Senyor. I continuem coquetejant, Senyor. Perdona'ns, Pare. Canvia aquesta realitat de les nostres vides, Senyor. Transforma'ns, Pare. Gràcies per aquest privilegi i aquesta esperança i per la teva grandesa a la creu, Senyor. Pel que tu vas fer, Senyor. I pel que continues fent cada dia, Senyor, per cada transformació que fas en nosaltres. Pare, volem demanar-te proves, si aquestes ens acosten a tu. Senyor, volem que ens vagis donant la forma que ens va costant a tu, Senyor, i que ens permet estimar-te. Gràcies, Senyor, perquè tu has fet tot i perquè nosaltres no hem de fer res, Pare. Gràcies perquè ens estimes com ens estimes. En nom de Jesús. Amén.